Qué bueno que nuestro Dios hoy bendice nuestras vidas al darnos la gran bendición, justamente, el gran privilegio de eh, estar juntos y de podernos presentar delante de Él para adorarle, para honrarle, para exaltar su nombre. Es una enorme bendición para nosotros el poderlo hacer y hacerlo teniendo presente que al estar nosotros aquí, estamos disfrutando de un pedacito del cielo. ¿Sabía usted eso? Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está junta y está presentándose delante de Dios para adorarle, estamos viviendo un pedacito del cielo. Estamos disfrutando de algo que antecede, podríamos decirlo de alguna manera, es algo que es una pequeña muestra de lo que será el cielo. También la escritura plantea que será algo como un adelanto, unas arras de lo que nosotros viviremos en el cielo. Bueno, cuando hablo de nosotros, creo que es necesario aclarar lo que vivirán todos aquellos que han ido delante de Cristo en arrepentimiento y fe, clamando por el perdón de sus pecados. Qué bueno entonces que el Señor nos esté permitiendo hoy, en esta mañana, estar delante de Él y de su palabra para ser instruidos en lo que Él hoy ha determinado que nuestros oídos escuchen. Y quiero invitarles a que al iniciar tengamos entonces en cuenta que hemos venido desarrollando una, digamos, pequeña serie, una pequeña temática que tiene que ver con lo que nosotros estaremos dentro de una semana realizando. Y lo que, si usted bien recuerda, que estaremos realizando es que vamos a llevar adelante el Congreso. Y quiero pedirle que usted esté muy atento a el tener claro cuál es el tema que llevaremos adelante en el Congreso. Este es comunicando el verdadero evangelio. ¿Y por qué es la importancia de prepararnos de esta manera para ese tiempo especial como iglesia? La importancia está en que definitivamente nosotros tenemos que ser aquellos que tengamos claro cuál es el evangelio que debe ser predicado, porque es ese evangelio el que lleva al cielo. No hay un evangelio diferente que pueda llevar al cielo. No hay ningún evangelio que de alguna manera pueda llevar a comprender el camino correcto que conduce al cielo. Así que es necesario que nosotros tengamos claro cuál es ese verdadero evangelio para que así lo podamos proclamar, así lo podamos llevar a quienes hoy tanto necesitan oírlo. Y hablando justamente de lo que hemos compartido, quiero que recordemos que hemos hablado acerca de la muerte. Un tema poco atractivo para muchos, pero un tema que cuando compartíamos acerca de él, creo usted recuerda, hablábamos de que un día moriremos, ¿cierto? Un día moriré. Y hablábamos de que esa será una cita a la que ninguno llegará tarde. Nadie podrá evitar esa cita. Nadie podrá hacerle un quite a esa cita. Un día moriré. Y ese día ya está establecido, ese día ya está determinado y nadie llegará tarde. Y cuando lleguemos a ese día y cuando pasemos por el umbral de la muerte, solo habrán dos destinos. Eso también ya ha sido nuevamente recordado, lo hemos visto claramente en la escritura, dos únicos destinos. El primero lo escuchábamos, oíamos de él, la palabra nos
mostraba ese destino que está para aquellos que cierran su oído al Señor y su palabra y justamente al evangelio, al verdadero evangelio. Ese destino es el infierno. El infierno es ese destino que la Escritura nos lo presenta como una eterna agonía, como un dolor, como algo que agobia, algo que lleva a una frustración y a un tormento eterno que jamás acabará. Y yo creo que nosotros debiésemos tratar de hacer el esfuerzo de pensar en algo que aún nosotros no tenemos la capacidad de poderlo comprender en toda su extensión, pero no por eso debiésemos dejar de hacerlo. Pensar en lo que significa la palabra eterno. Para nosotros es imposible pensar en todo lo que significa la palabra eterno porque no tenemos todavía esa concepción. Nosotros cuando pensamos en la eternidad, quizás lo que hacemos es pensar a lo largo de todo el tiempo que estamos en esta tierra y lo que aquí viviremos. Pero claramente la Escritura nos enseña que la vida es solamente un pequeño grano de arena frente a la eternidad. Que la vida es solamente una gota frente a todo el agua que compone los océanos, que es la eternidad en la comparación. Así que debiésemos tener claro que el infierno no es algo que se estará sufriendo por algo corto o por un tiempo definido, sino que es eterno, un sufrimiento y una agonía eterna. Pero ya habiendo hablado acerca del infierno, hoy vamos a hablar de algo de lo que sé que todos nosotros quisiéramos vivir en toda su plenitud. Si yo le hiciese la pregunta de si usted desea estar en el cielo, ir al cielo, sé que todos responderían sí. Si también le preguntara a usted en esta mañana que si usted quisiera dejar de enfrentarse a diferentes situaciones que traen a nuestra vida tristeza, amargura, dolor, cansancio, frustración, y le preguntara si usted quisiera no vivir estas cosas, ¿qué me respondería? La respuesta es sí. ¿Y sabe por qué nosotros a estas dos preguntas respondemos sí? Porque nosotros fuimos creados para estar en el cielo. El Señor nos creó para estar en un lugar donde no hay tristeza, dolor, amargura, frustración. Y teniendo eso claro, entonces lo que significa es que nosotros fuimos creados para estar en el cielo, para estar en un lugar donde hay toda la plenitud del gozo, toda la plenitud del deleite y la paz. Por eso nosotros anhelamos un lugar así. Fuimos creados para eso. Sin embargo, hay muchos que a pesar de que fueron creados para esto, no consideran el cielo como el lugar a donde realmente quisieran ir. Y eso es así porque consideran este lugar como su casa. Consideran este lugar como que este es el lugar donde debiesen estar por siempre. Y eso también sucede por el desconocimiento realmente de lo que es el cielo. Hagámonos una pregunta. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Yo creo que esta es una pregunta que no solamente una vez en la vida nosotros debiésemos considerar, sino que el creyente debiese estarla considerando una y otra vez. Así que quiero nuevamente hacerle la pregunta. ¿Qué es el cielo? Y mientras usted está pensando allí con respecto a lo que es el cielo, permítame le doy la definición de lo que según la ciencia es el cielo. Para la ciencia, el cielo es la apariencia visible de la atmósfera y el espacio exterior visto desde la superficie terrestre. En otras palabras,
Cuando usted se para en un lugar abierto, mira hacia arriba, la ciencia dice que lo que usted ve arriba es el cielo. Eso es el cielo, según la ciencia. Pero también la astronomía dice que es todo lo que puede ser observado en la esfera celeste. No solamente lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos si estamos en un lugar abierto, sino aún lo que supera lo que nuestros propios ojos pudiesen llegar a ver. Por eso también la meteorología dice que el cielo es la capa gaseosa de la atmósfera. Y con esto podríamos nosotros entonces entender que cuando la ciencia, que es el resultado del pensamiento del hombre, considera lo que es el cielo, solo observa y ve lo que está delante de nuestros ojos físicos. Y por eso no piensa en algo diferente más allá de lo que he mencionado. Pero si eso es lo que dice la ciencia, ahora preguntémonos, ¿y qué dice la Escritura? Aún mucho más claro, ¿qué dice Dios por medio de la Escritura? Porque si debiésemos preguntar qué es el cielo, debiésemos también tener claro que esa pregunta debiésemos hacérsela a quien realmente conoce el cielo, quien realmente sabe lo que es el cielo, y ese es Dios. Porque aquí nosotros podemos hablar y podemos especular, la ciencia también puede hacerlo, hablando de qué es el cielo, pero creo que ninguno claramente podría decir lo que es el cielo porque ninguno de nosotros lo conoce como la Biblia lo describe. Yo quiero pedirle que usted entonces vaya a la Escritura. Según los estudiosos de la palabra de Dios, la Biblia hace referencia al cielo en toda la extensión más de 550 veces. Así que es un tema ampliamente considerado y expuesto en las Escrituras. Pero cuando nosotros vamos justamente a la Escritura, encontramos que en el Antiguo Testamento hay una palabra que se usa para hacer referencia al cielo. Esta palabra en el Antiguo Testamento mayormente es shamayim. Esa es la palabra que en el hebreo se usa para hacer referencia al cielo. Y cuando esa palabra es empleada en el Antiguo Testamento para hacer referencia al cielo, básicamente lo hace para hacer referencia a la atmósfera, pero también lo hace para hacer referencia al firmamento. Sin embargo, la Escritura en el Antiguo Testamento no usa exclusivamente esta palabra para hacer referencia solo a esto. También en el Antiguo Testamento, shamayim hace referencia a lo espiritual, a ese cielo espiritual del que la ciencia no considera. Es decir, a ese lugar donde está la morada de Dios. Y para esto vamos a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Quiero pedirle que usted busque ese texto con el que empieza la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo número 1. ¿Qué encontramos en este texto? Una referencia a lo que podríamos nosotros concluir es ese cielo físico, la atmósfera, el firmamento. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios shamayim y la tierra. Con esto, haciendo referencia entonces a lo físico, a lo que nuestros ojos de alguna manera observan. Sin embargo, esta misma palabra, shamayim, es usada en el Salmo 115, versículo número 3. Cuando nosotros leemos esta palabra en este salmo, encontramos que ya no se hace referencia a lo físico. Dice la Escritura, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en shamayim, en el cielo. Todo lo que quiso ha hecho. Y entendemos entonces que ahora esta referencia no es una referencia a lo físico,
a lo que pudiésemos observar con nuestros ojos, sino a ese lugar en el que Dios habita en su presencia. Ese lugar en el que Dios ha puesto su presencia de manera especial allí. Pero nosotros seguimos en la Escritura mirando lo que la palabra de Dios nos muestra con respecto al cielo, y encontramos que en el Nuevo Testamento también hay otra palabra que se usa para hacer referencia al cielo. Esa palabra, que es en griego, es ouranos. Esa es la palabra en griego para hacer referencia al cielo. Ouranos. Y también, de la misma manera como sucede en el Antiguo Testamento, esta palabra es usada para hacer referencia a aquello que nuestros ojos ven, donde vuelan las aves, donde surcan los aviones, todo lo que nuestros ojos observan y nosotros llamamos cielo. Pero también esta misma palabra es usada para hacer referencia a lo espiritual. Para hacer referencia a ese lugar que hemos mencionado, es donde la presencia de Dios habita. Pero en el Nuevo Testamento hay algo más especial con esta palabra, porque aunque hace referencia a lo físico, a lo espiritual, también esta misma palabra es usada en el Nuevo Testamento para hacer referencia a lo escatológico, a ese cielo futuro, a ese cielo que está por venir. Veamos los ejemplos que nos muestran esto en la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículo 26 en su primera parte dice así: mirad las aves del cielo, mirad las aves de Uranos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Esta entonces es la referencia en el Nuevo Testamento para hacer referencia al cielo físico. Pero cuando también en Mateo capítulo 6 nos devolvemos unos versículos, versículo 9, encontramos que ahora Uranos es usada esta palabra allí para hacer referencia a lo espiritual. Dice la Escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás, muy bien, en los cielos, Uranos, santificado sea tu nombre. Y nosotros al leer este texto entendemos que no es que Dios habite en el lugar que nosotros salimos a un campo abierto, miramos arriba y donde están las aves o los aviones, ahí también es donde habita Dios. No, entendemos que es entonces ese lugar espiritual donde la presencia de Dios se encuentra. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, encontramos cómo ahora esta misma palabra es usada para hacer referencia a lo escatológico, a lo futuro, a lo que está allí en ese tiempo final. Dice el apóstol Pedro: pero una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, Uranos, para vosotros. Y ya esta es una referencia entonces a lo futuro, a lo que estará después de la muerte, o a lo que estará después de que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y es a este lugar o a este tiempo a lo que también se le llama cielo, Uranos. Habiendo dicho entonces esto y la manera como la Escritura hace referencia al cielo, volvamos a hacernos la pregunta: ¿qué es el cielo? Y ya no respondamos de acuerdo a nuestra sabiduría, que es la de la ciencia, sino de acuerdo a lo que hemos visto en la Escritura, ¿qué es el cielo? Y para responder entonces esa pregunta, lo que podemos decir es que en la Escritura el cielo es un lugar real, un lugar donde mora la presencia de Dios. Y ese lugar es la meta final de la redención. Ese es el cielo. De esa manera podríamos de alguna forma resumir, simplificar o definir lo que es el cielo. Es un lugar, primeramente, real. No es un cuento de hadas.
no es una historia inventada o una fábula. En ese lugar mora la presencia de Dios. Allí está Él, colocando esa presencia especial en este lugar para hacer de este lugar un lugar perfecto. Pero ese lugar que es real y donde mora la presencia de Dios es la meta final de la redención. Es ese lugar hacia donde todo creyente anhela estar. Decíamos hace un momento que nosotros anhelamos el cielo y no estamos contentos con vivir las diferentes situaciones de adversidad de esta vida, y la razón de esto es porque fuimos creados para estar en el cielo. Pero para un cristiano, no solamente el entendimiento de querer estar en el cielo debe ser porque ahora sabe que ese es el lugar para el que fue creado, sino porque sabe que allí está la presencia de Dios y él no anhela otra cosa que estar en su presencia. Así que el cristiano debe anhelar con mucho más veras, con muchas más ansias, estar en el cielo. Habiendo entonces ya definido lo que podríamos decir que es el cielo según la Escritura, yo quiero pedirles que consideremos hoy dos aspectos con respecto al cielo. Vamos a hablar de dos cosas que podemos ver claramente en la Escritura y que nos llevarán a contemplar un poco más lo que es el cielo. Sin embargo, como también fue dicho el domingo anterior, una predicación no alcanzaría para exponer todo lo que debiésemos decir del infierno y ahora del cielo. Así que solamente nos concentraremos entonces en dos aspectos para hablar acerca del cielo, sabiendo que queda todavía mucho más por decir, y que aún sirva esto como un deseo para de manera personal estar entonces yendo a la Escritura y conocer todavía lo que aún no hemos dicho hoy o no podremos decir hoy. Lo primero que vamos a hablar son características del cielo. Vamos a hablar de las características acerca del cielo. Y les mencionaba hace un momento que la Escritura hace alrededor de 550 veces referencias al cielo. Pero a pesar de que la Escritura habla mucho acerca del cielo, no nos permite conocer de manera clara y completa lo que es el cielo. Es decir, la Escritura nos muestra mucho acerca del cielo, pero al mismo tiempo nos deja con muchas preguntas acerca del cielo. No tenemos todas las respuestas que quisiéramos y hay todavía mucho más por conocer de lo que aún mismo la Escritura nos dice con respecto al cielo. Sin embargo, veremos algunas características del cielo. Y lo segundo que quiero pedirle que usted esté atento allí y que hablaremos con respecto al cielo es: la palabra de Dios no nos llama a ir al cielo. Y esto puede ser paradójico para muchos de nosotros. La palabra de Dios nos habla del cielo, no con todo lo que quizás nosotros quisiésemos. Recordemos, el apóstol Pablo dijo que él fue llevado al tercer cielo, y para quienes quizás escuchan esto por primera vez, cuando el apóstol Pablo habla del tercer cielo, es el primero, lo que nosotros observamos con nuestros ojos cuando miramos el firmamento. El segundo, lo que está más allá, donde está el sol, las estrellas, constelaciones y demás, ese es el segundo. Y el tercer cielo es donde está la presencia especial de Dios. Y dice el apóstol Pablo que él fue llevado al tercer cielo, pero que cuando estuvo allá, él no tuvo la manera o no pudo encontrar la forma de describir con palabras humanas lo que allí vio. Entonces, hay mucho más por decir del cielo. Pero a pesar de esto, la palabra de Dios no nos llama, la palabra del Señor no nos invita a ir al cielo. Y es paradójico. Pero así nosotros encontramos eso en la Escritura. La palabra de Dios no nos llama a ir al cielo. Y yo sé que muchos allí se van a estar haciendo la pregunta: ¿y entonces?
Si la palabra de Dios no nos llama a ir al cielo, entonces, ¿para qué hablar de cielo? ¿O a dónde ir? Si eso es lo que dice la Escritura. Dentro de un momento vamos a comprender lo que queremos en esta mañana exponer. Pero antes de desarrollar estos dos aspectos, quiero que hablemos de las razones de por qué hablar del cielo. Porque pudiese parecer un tema que dentro de los muchos temas que hay para hablar, pues es necesario hablar de este. El apóstol Pablo también dice que los predicadores, los pastores, deben hablar todo el consejo de Dios. Y un predicador puede decir, bueno, si es de hablar de todo el consejo, pues hablemos entonces del cielo como un tema de los tantos temas que hay que hablar. Sin embargo, no estamos hablando en esta mañana acerca del cielo por hablar del cielo, por cumplir con la tarea de tocar un tema o porque simplemente correspondió hoy hablar y lo estamos haciendo. Hay tres razones por las cuales hablar del cielo en esta mañana. La primera, porque muchos creen que van al cielo, pero la verdad es que van al infierno. Y esa es la primera razón. Muchos creen que van camino al cielo, pero realmente y a la luz de la palabra están siendo autoengañados, porque la realidad es que van camino al infierno. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos debiese asustar, algo que nos debiese poner a pensar de una manera profunda, es, ¿podría pasarle a usted? ¿Podría pasarme a mí que yo cierre en este momento los ojos para este mundo y creyendo que los voy a abrir en el cielo, los abra en el infierno? ¿Será? ¿Será eso posible para usted? ¿Será eso posible para mí? Nosotros no debemos considerar que eso es algo que debiésemos dejar para después, que eso es un pensamiento que debiesen tenerlo en su mente los viejos, los ancianos, los que ya han hecho y han llevado adelante sus vidas en esta tierra. No debiésemos considerarlo así. ¿Por qué? Porque la muerte, como lo decíamos hace un par de semanas atrás, puede sorprendernos en cualquier momento. Justamente, no sé si de pronto usted hizo la reflexión, yo la hice. El domingo estábamos hablando de la muerte hace 15 días. Y estábamos diciendo que si usted parpadea, en el momento en que usted parpadea, mueren 2 personas en el mundo. Bueno, al otro día, casi que con un parpadeo, murieron más de 300 personas. Y dentro de esas habían adultos, habían jóvenes y también habían niños. Es decir, no se necesita ser viejo para morirse. Y muchos creen que van camino al cielo, pero la verdad y la realidad es que van camino al infierno. La siguiente razón de por qué estar hablando del cielo en esta mañana es porque otros, y esto es fuerte, otros van camino al infierno y lo saben. Saben que van camino al infierno y no les preocupa. Eso no es algo que los trasnoche. No es algo que en algún momento les haga perder la razón y la preocupación. ¿Y saben por qué? Porque ellos creen que el infierno es como un pedacito del cielo. Allá no hay toda la perfección y hermosura del cielo, pero tampoco es tan terrible. Por eso, algunos entonces ven el infierno como algo superficial y ven el infierno como algo ligero. Ay, allá estaremos y nos la pasaremos de parranda toda la vida, toda la eternidad en el infierno, estaremos de parranda. Como una pequeña fiesta, un pequeño deleite es el infierno. No será como el cielo, pero tampoco va a ser tan malo. ¿Será? Y la tercera razón de por qué están hablando acerca del cielo en esta mañana
Es porque quienes van al cielo realmente necesitan saber lo que es el cielo. Quienes van al cielo deben comprender lo que se puede y lo que se debe comprender con respecto al cielo. Porque cuando nosotros comprendemos lo que realmente es el cielo, vamos a anhelar que muchos otros vayan con nosotros allí a ese lugar. No vamos a querer que los que piensan que van camino al cielo realmente terminen en el infierno. Ni tampoco los que creen que el infierno será un pedacito de cielo realmente vayan allá. Porque entendemos que el cielo es mucho más y anhelamos que ellos estén con nosotros en el cielo. Lo deseamos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted no desea eso para su papá, su mamá, su hijo o hija? Aquella persona que usted conoce y ama profundamente, pero sabe que va camino al infierno. En una ocasión escuchaba a una persona muy cercana de alguien que conozco y amo, y decía a esa persona: yo sé que no nos veremos en el cielo. Yo sé que voy a estar en el infierno. Y esas palabras las expresaba por una tremenda y terrible arrogancia y también irreverencia. Pero así son las personas que amamos. Sus corazones están tan envanecidos en el pecado que creen que lo que Dios dice con respecto a su palabra, eso no es tan cierto y no hay que prestarle tanta atención. Eso hay que dejarlo allí. Al final miraremos qué es lo que pasa. Pero yo creo que los que entendemos, los que sabemos lo que realmente es el cielo, queremos que quienes amamos vayan con nosotros al cielo. Por eso justamente el próximo fin de semana estaremos desarrollando unas conferencias. Estaremos llevando adelante un congreso que nos enseñará, que nos motivará a cómo predicar el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio es el único que evita ir al infierno y que conduce al cielo. Yo quiero ahora entonces que veamos las características acerca del cielo. No vamos a detenernos ampliamente en cada una de ellas, porque son muchas. Pero sí vamos a mirar algunas de esas características. Y lo haremos con el propósito de que cada uno de nosotros sea deleitado. Si usted ha ido delante de Cristo en arrepentimiento y fe, el cielo y estas características es lo que usted tiene por delante. Así que deleítese, gócese de lo que vamos a ver en la escritura. Jonathan Edwards dijo: el cielo mismo, el lugar de habitación, es un jardín de placeres, un paraíso celestial, adoptado en todo respecto para una morada de amor celestial. Todas cosas allí, sin duda, muestran una notable belleza y la hermosura de Dios y de Cristo, y tienen un resplandor de amor divino sobre cada una de ellas. Una manera poética de hablar del cielo, ¿cierto? Pero es la realidad, no es poesía solamente, es algo hermoso que deleita cuando nosotros contemplamos y consideramos lo que es el cielo. Veamos entonces estas características. Primero, el cielo, como ya dijimos, es un lugar real. El cielo es un lugar donde la presencia de Dios está manifiesta. Donde la presencia de Dios habita en todo su esplendor. En todo lo que Él es. Dios está allí en ese lugar con toda su omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia y todo lo que nosotros podamos estudiar en la escritura con respecto a los atributos. Ahora, cuando vamos al Salmo 11, versículo 4, eso es lo que vemos. Dice el Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
Hay algo terrible en este lugar y en esta tierra, que también dentro de las muchas cosas que debiesen preocuparnos a nosotros es esta. Si el Señor dice en su palabra, yo veo con mis ojos las profundidades de todo lo que existe en esta creación, y eso te incluye a ti. Yo veo tus pensamientos. No me los tienes que contar ni decir. Yo los veo. Yo examino lo que está dentro de ti. Si eso Dios no lo dice para esta tierra, pregunta, ¿usted se alarmaría por eso? Yo creo que sí. Una de las cosas que pasaría es que nos alarmaríamos por eso. Qué vergüenza que el Señor conozca todo lo que yo soy. Sin embargo, dice la Escritura que en ese lugar donde Dios coloca su presencia especial, Él allí lo observa todo, lo conoce todo y se deleita completamente. Porque allí, como veremos más adelante, todo es perfecto. Pero también yo quiero pedirle que vayamos a Jeremías capítulo 23, versículo 24. Dios ha colocado su presencia en un lugar especial. Pero ahora escuche lo que dice 23-24 de Jeremías. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Así que entonces el Señor, con estas palabras, lo que nos está diciendo es que la presencia de Él está en el cielo y todo su esplendor, su hermosura, su capacidad, su gloria, todo lo que Él es, sin faltar absolutamente nada de esto, está en ese cielo. En ese cielo que es el lugar entonces de esa presencia especial de Él. Pero veamos algo más. Esta no es todo en cuanto a características con respecto al cielo. Miremos, el cielo es un lugar donde en este momento, y yo creo que es necesario hacer énfasis, este momento, porque muchos se confunden, el cielo es un lugar donde en este momento están las almas de los que han muerto creyendo en Dios. El cielo no es un lugar al que hay que esperar en tiempo futuro. La Escritura nos afirma que en este momento las almas de los que han muerto en Cristo o que han muerto creyendo en Dios ya se encuentran en el cielo. Están en el cielo. Están allí gozando y deleitándose de ese lugar. Jesús le afirmó a unos hombres que no creían en la resurrección, llamados saduceos, que los que habían muerto antes que ellos, es decir, los patriarcas, estaban en el cielo. Mateo capítulo 22, versículos 31 y 34. 31 al 34. Dice el Señor Jesús, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Y aquí tenemos que tener mucha atención a la manera o los tiempos como está escrito este versículo. Dice el Señor Jesús, yo soy, y esto significa un tiempo presente, yo soy el Dios de Abraham. Si una persona cualquiera como nosotros estuviese escribiendo este texto, la manera correcta no sería escribirlo en tiempo presente. La correcta sería escribirlo en tiempo pasado. Yo fui. ¿Y por qué yo fui? Porque en el momento en el que Jesús pronuncia estas palabras, Abraham ya estaba muerto hace mucho tiempo. Abraham llevaba alrededor de 2000 años de muerto. Y él dice, yo soy el Dios de Abraham. En este momento lo soy. Y si nos preguntamos, ¿por qué Jesús habla de que Dios es el Dios de Abraham en ese momento?
Pero no solamente de Abraham, sino también dice el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La razón es porque, como termina el texto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que entonces, las almas de Abraham, Isaac y Jacob, pero no solamente las de ellos, las de los que nos han antecedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y si usted ha tenido sus padres y sus padres murieron en Cristo, si usted ha tenido hermanos, si usted ha tenido hijos o ha tenido otras personas que usted ha amado y esas personas murieron en Cristo, esas personas, sus almas, están en este momento en el cielo. Esto es lo que nos deja ver a nosotros la Escritura como una característica del cielo. Así que entonces, vamos a mirar también Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, y allí nos va a mostrar parte de lo que en ese cielo en el que están esas almas, ellos están viviendo. Porque resulta que nosotros no podemos considerar que quienes murieron en Cristo, esas almas están en Él, pero, y voy a llamar la atención aquí a esas películas que nos hablan acerca de la criogénesis o algo así como el congelamiento. Cuando se piensa, y eso lo consideraban desde la antigüedad, las culturas, por ejemplo, como la egipcia, se creía que uno se podía meter como en un cofre, en un sarcófago, y estar allí entonces como congelado en el tiempo. Se está allí y hay que esperar el tiempo para que cuando llegue un momento específico, otra vez se abran los ojos y se vuelva a estar en la condición en la que se estaba antes. Bueno, esa no es la situación de quienes están en el cielo. Las almas de los que están en el cielo no están en el cielo, pero como congeladas, como quietas. No, esa no es la realidad de ellos. Apocalipsis 6, 9 dice, cuando abrió el quinto sello, y para solamente hacer una mención a lo que se hace referencia con el quinto sello, los sellos eran una manera de cómo a Juan le fue revelado las diferentes épocas que iban sucediendo a lo largo de la historia y los eventos que iban marcando la manera como Dios interviene en la historia para hacer su voluntad. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que entonces, ¿qué es lo que están haciendo las almas que ahora, ya, en este momento, desde el momento en el que murieron, si murieron en Cristo, ¿qué están haciendo? Están en ese cielo teniendo una comunión con el Dios de ese cielo. Dice el texto, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Estas almas de los que habían sido muertos estaban entonces en ese cielo y estaban allí recordando por qué están allá en ese lugar. Dice que la razón por la que ellos llegaron a ese lugar fue por causa de la palabra de Dios. Su fe en ella, su fe en esas palabras y promesas de Dios. Así que ellos están allá, recordando y gozándose de lo que les llevó a ese lugar y tomando eso como siendo algo que es el motivo para adorar y glorificar al Dios de ese cielo. Otra característica más, el cielo es un lugar de total conciencia. Y vamos a ampliar un poco más lo que acabamos de decir. La Biblia afirma que el cielo no es un estado de inconsciencia, sino de una plena conciencia en el que se disfruta estar en ese lugar. Hace 8 días nos fue citado el texto en el que el Señor Jesús habla de una historia. Algunos la consideran parábola, el rico y Lázaro. Y nos dice que Lázaro estaba en un lugar que no se le llama cielo en ese texto, pero que se le llama de una manera que nos hace pensar el deleite en el que él se encontraba. Dice que este hombre, Lázaro, estaba en el seno de Abraham. ¿Y eso qué es lo que significa? Estaba en el pecho.
estaba lo más cercano, estaba allí, en ese lugar donde él podía tener una relación plena y un deleite pleno, consciente con el padre Abraham. ¿Y quién era el padre Abraham? Dios. Es una referencia a Dios. Así que el cielo es un lugar de conciencia. Y no solamente lo podemos ver por eso, sino por lo que dice el versículo 24 de Lucas 16. Lucas 24, 16 dice, en Lucas 16, 24, dice, entonces, haciendo referencia al rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y mire la petición que le hace. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué es lo que está hablando el rico? Le está pidiendo al padre Abraham, a Dios, que le envíe a Lázaro a hacer una tarea específica. ¿Y por qué? Porque este hombre, el rico, vio que Lázaro allí, en ese lugar de deleite en el que él se encontraba, estaba con una conciencia, estaba con un entendimiento, con la capacidad de relacionarse plenamente, que si se le podía hablar, él iba a escuchar y él iba a atender y a hacer. Ahora, también nosotros podemos ver Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 7, 9 y 10? Otra vez, las almas de los que están en el cielo no están en el cielo como en una urna de cristal, como metidos en un líquido donde sus almas están esperando a que en el futuro pase algo para adquirir una conciencia. Eso es muy de Hollywood. Escuchen Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban allí. ¿Qué es lo que le sucede a una persona cuando muere y para que su cuerpo no se descomponga, se le aplica algo? Se embalsama. ¿Estaban esos cuerpos allí embalsamados? No. ¿Qué estaban haciendo? Tenían una completa conciencia en ese lugar y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos estaban conscientes y deseosos de dar a Dios adoración, porque hay esa conciencia de invertir ese tiempo en lo que realmente debemos invertirlo, rendir adoración al Señor. Al cielo, como lo veremos en un momento, no se va al ocio, se va a un estado en el que nosotros vamos a poder invertir nuestra vida de la mejor forma que pudimos haberlo hecho en esta tierra, pero no lo hicimos. Conscientemente adoraremos y glorificaremos el nombre de Dios y nos deleitaremos haciéndolo. Y quienes están allá en este tiempo lo están haciendo. Algo más, el cielo es un lugar, ese lugar es de descanso para los redimidos. El cielo es un lugar en el que habrá descanso para los que han muerto en Cristo. Ahora, ¿es esto un sinónimo de ocio? ¿Es esto un sinónimo de pereza? Es decir, en el cielo habrán millones y millones de hamacas para acostarnos en ellas y simplemente ver pasar el tiempo con un sabroso fresquito que nos rodee. No, el cielo es un lugar de descanso, pero ese descanso no es ocio, ese descanso no es pereza. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Este texto nos está hablando que hay un reposo que espera. Así como Dios reposó de la obra de la creación, no es que Dios no esté haciendo nada hoy, Dios está providencialmente sosteniendo su creación, pero en cuanto al proceso creativo, Él reposó y estableció que habría un día totalmente de reposo, que en el Antiguo Testamento era el sábado. Él dice, ese reposo es el que espera a aquellos que estarán en él, en el cielo, y allí se gozarán y descansarán. Pero la pregunta es, ¿descansarán de qué? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Habrá un descanso, pero eso no significa una condición en la que no haremos absolutamente nada. No. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y uno se pregunta, venga, aquí no hay como una contradicción. Se va a descansar, pero se va a continuar trabajando. El texto dice, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. A lo que esto está haciendo referencia es a que hay realmente algo aquí en esta tierra que nos produce un sobreesfuerzo, un trabajo que desgasta, que consume, un trabajo que agota, agobia. Y no es precisamente marcar una tarjeta a las 8 de la mañana, ni tampoco irnos a la casa después de 10 o 12 horas de trabajo. No, no es a eso lo que hace referencia. Es a la lucha y el esfuerzo que se tiene contra el pecado, que se tiene con un cuerpo que está en esa condición pecaminosa de no querer obedecer a Dios. Esa quizás es la mayor lucha y esfuerzo del cristiano. No poder obedecer a Dios de la manera como quisiera, porque se ve a sí mismo y concluye lo que el apóstol Pablo dijo escribiendo a los romanos. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Eso desgasta. Y es de ese trabajo y de esa lucha de lo que se descansará. Pero otras obras seguirán. ¿Qué obras? Las obras que hicimos aquí en la tierra y que eran las que debíamos hacer plenamente en todo momento. Honrar, glorificar, exaltar el nombre de Dios. Esas obras seguirán. Serán el reconocimiento, pero también será lo que seguiremos haciendo allí en la eternidad. Una característica más. El cielo es un lugar donde tendremos cuerpos glorificados. Muchos se preguntan, ¿y qué cuerpo tendremos? ¿Qué cuerpo será el que nos corresponderá en el cielo? Bueno, la escritura dice que alguien lo expresó de esta manera, que será algo muy diferente, pero no tan diferente. Es decir, el cuerpo será un cuerpo renovado, de gloria eterna. Será un cuerpo en el que con él nos deleitaremos y estaremos cumpliendo todo lo que aquí quizás por causa del pecado no pudimos hacer. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y versículo 21, en su primera parte, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 21, el cual, escuche, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ese cuerpo que fue afectado por el pecado y que no permitió vivir a deleite pleno todo el plan de Dios, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Yo quiero preguntarle, ¿usted se ha fijado claramente en Cristo después de que resucitó? Todo lo que él hizo,
todo lo que él pudo realizar, todo lo que él hizo será lo que todo creyente que muere en Cristo vivirá. Se gozará en esa presencia de Dios, teniendo un cuerpo como el de Cristo, así como el de él. Una de las cosas que nos dice la Escritura es que el Señor Jesús comió. Se deleitó comiendo después de haber resucitado. Pero también nos dice la Escritura que los discípulos estaban en un lugar donde todas las puertas estaban cerradas. ¿Y qué sucedió? El Señor físicamente apareció en medio de ellos, sin necesidad de atravesar una puerta o entrar por la ventana, como alguno pensaría. Él tenía un cuerpo transformado y así será el nuestro. El apóstol Pablo también hace referencia a esto. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 53 y 54. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Corintios 15, 53, 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿cuál será la conclusión? Dice el apóstol Pablo: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, ya este cuerpo no estará limitado a esa condición en la que estuvo limitado por causa del pecado. Ya todo será perfecto y ya la muerte no hará parte de nosotros y tendremos entonces un cuerpo perfectamente dado a nosotros, donde lo corruptible ha quedado atrás y lo incorruptible ahora hará parte de nuestras vidas. Otra característica más. ¿Qué es el cielo? El cielo es un lugar donde tendremos, y yo creo que esto también debería alegrarnos a muchos, donde tendremos una perfecta comunión con nuestros hermanos, con los redimidos. Aunque el pecado, en cuanto a de manera personal, es algo que nos consume, de manera pastoral, algo que consume mucho a los pastores, es estar escuchando los conflictos entre hermanos. Uno diría, eso no debiera pasar. ¿Conflictos entre hermanos? Pero es que llega un hermano y me dice, no me miró, no me saludó, no me dijo lo que yo le planteé y esperaba, me miró feo, me hizo a un lado, no me respondió de la manera adecuada, dijo esto de mí. Y estamos hablando entre hermanos. Y eso desgasta. Pero cuando se esté en el cielo, y quienes están en el cielo tendrán una comunión perfecta. Gracias al Señor, yo no volvería a escuchar. No me miró, no me habló, no me dijo. Ya eso no lo volvería a escuchar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué es lo que debemos notar de este texto con respecto a lo que estamos hablando? Dice que ellos serán su pueblo. Había un plan perfecto de Dios y era establecer un pueblo que fuera pastoreado, cuidado por él. Y eso es lo que se cumple en el cielo. En el cielo, entonces, todos haremos parte de un solo pueblo, pero ese pueblo vivirá en plena armonía y gozo y deleite en sus relaciones. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 8, versículo número 11. Dice el Señor Jesús: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán ¿con quién? Se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Allí ya no habrá algo que nos separe.
Ya no habrá algo que marque diferencia o cree barrera entre nosotros. Ya no habrá que porque el uno piensa de una manera y el otro piensa de otra, todos los que el Señor haga parte de su pueblo estarán juntos y se gozarán de estar juntos y ya no querrán separarse jamás. Una característica más. Vamos a la última, quedando muchas más por decir. El cielo es el principio. Ese es el cielo. El cielo es el principio. Muchos creen que el plan de Dios se desbarató y dejó de ser el plan de Dios porque el hombre decidió pecar y acabar y destruir lo que Dios había elaborado de una manera perfecta. Satanás con más veras creyó esto, que el plan perfecto de Dios se había destruido. Pero si usted lee la escritura de una manera con razón, con entendimiento, usted va a encontrar en la palabra de Dios que el final es el principio. Que cuando se llega al final, se está llegando al principio. Eso es lo que nosotros encontramos en la escritura. El cielo es ese lugar que había sido planeado y que jamás se desbarató o jamás dejó de estar en el plan de Dios desde el principio. Escuchemos. Isaías capítulo 65, versículo número 17, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Cuando leemos este texto, no podemos concluir que lo que Dios está diciendo es que nuevos cielos y nueva tierra es algo totalmente diferente, algo que nosotros no hemos considerado o calculado, algo que nosotros no conocemos o ni nos imaginamos. No. Cuando dice nuevos cielos y nueva tierra, es que Él va a tomar lo que ya había creado y que el pecado dañó y lo hará nuevo. Volverá a traerlo a la condición perfecta y plena que lo creó. Voy a plantearle a ustedes este ejemplo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Esa es una característica que el Señor nos plantea en su palabra, del hombre pecador. Cuando el Señor nos salvó, el Señor nos hizo diferentes. Antes, en la vida de pecado, teníamos 3 brazos. Ahora el Señor nos salvó y nos dejó con 2. Antes, en la vida de pecado, nosotros teníamos 3 ojos. Pero el Señor nos salvó y nos quitó 1. Y nos quedamos con 2. ¿Cierto que no fue así? Sin embargo, el Señor dice que Él nos hizo nuevos, que Él nos hizo nacer o renacer para una vida en Cristo, pero nos dejó igual físicamente. Eso significa que así sucederá también con la creación. La creación espera su restauración, el volver a ser llevada al principio. Y si esto no es claro, acompáñame a 2 textos y comparemos. Vamos al final. Apocalipsis 22, 1 al 3. Apocalipsis 22, 1 al 3. Dice: después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ponga más atención en el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, había algo. ¿Qué nos dice el texto? Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Este es el final. Pero veamos el principio. Génesis 2:9. Génesis 2:9. No olvide ni quite de su memoria el texto de Apocalipsis. Pero escuche Génesis 2:9. El final es el principio. Y Jehová Dios
hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, ponga atención aquí, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quedémonos cuando el texto dice el árbol de la vida en medio del huerto. Apocalipsis nos describe un árbol que está en medio de ese lugar, de esa nueva creación, del que depende todo. Y para que nosotros tengamos claro, esta es una referencia a Cristo. Pero cuando nosotros vemos Génesis 2:9, eso era lo que estaba allí. Eso era exactamente lo que Dios había establecido en el momento en que creó todo por primera vez y lo hizo perfecto. Así que, ¿qué es el cielo? El cielo será regresar al principio. Usted, como creyente, dice, qué rico hubiese sido estar en este lugar en el que Adán y Eva estaban antes de pecar y gozarse de esa perfección. Pues allá iremos. Ese lugar es el que espera y en el que están los que han muerto en Cristo. Ahora, habiendo más cosas por decir, yo quiero nuevamente plantearle a usted. El cielo es un lugar real y es un lugar que tiene estas y muchas otras características. Pero, ¿la Biblia nos llama a ir al cielo? La Biblia nos llama a que vayamos al cielo. Como segundo punto, y solo para que lo tengamos claro, no tomaré el mismo tiempo para hablar de él como en el primer punto, quiero que ustedes tengan presente la palabra de manera clara y contundente no nos llama a ir al cielo. Esa no es la invitación. Es un lugar hermoso, como ya lo hemos visto, pero no nos llama a ir al cielo. Y no quiero confundirlo en esta mañana, ni quiero tampoco desalentarlo. Solamente quiero dejarle claro a qué nos llama la Escritura con respecto al cielo. Por favor, vayan a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo número 1. Escuche lo que dice este texto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Voy a leérselo de esta manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, y podríamos reemplazarlo por cielo, buscad el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué nos plantea la Escritura con respecto a ¿debemos desear ir al cielo? No precisamente. Antes de responderle, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20. Dice la Escritura, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que, vamos a dejar claro lo que estábamos diciendo. El lenguaje que aparece en el Nuevo Testamento con respecto al cielo no llama a ningún cristiano a ir al cielo. No, eso no es lo que hace. Lo que hace el Nuevo Testamento es al cristiano llamarlo a ir a Cristo que está en el cielo. Este es el lenguaje que presenta la Escritura. Que vayamos a Cristo, que es quien está en el cielo. Así que la invitación no es ir al cielo propiamente. La invitación es ir a Cristo. ¿Y por qué también la invitación es ir a Cristo? Porque Cristo es el cielo mismo. No con eso queriendo decir que todo lo que hablamos entonces solo lo tendremos físicamente en Cristo. No, no, no. Es que Cristo es quien lo llena todo. Es que Cristo es quien hace que todo allí sea perfecto y pleno. Pero el llamado es ir a Cristo que está en el cielo. Filipenses capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, así lo declaró el apóstol Pablo.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Pero escuchen, él no dice teniendo deseo de partir e ir al cielo. No, él dice teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Eso era lo que él quería. La mente del apóstol Pablo no era ir al cielo. La mente del apóstol Pablo tenía claro que lo más importante era ir a Cristo. E ir a Cristo le representaba ir al cielo. También, escribiéndole ahora a los Corintios, después de haberles escrito a los Filipenses, les dice en el capítulo, en la segunda carta, capítulo 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué significa eso? Bueno, muertos, ¿sí? Quisiéramos estar muertos, pero no es un querer morir porque sí, no es un querer morir porque estamos aburridos de esta vida, nos queremos cortar las venas. No, es morir porque el morir nos representa algo y no es precisamente ir al cielo, es morir para estar presentes en el Señor. Y ese Señor es Cristo. Así que entonces, el verdadero anhelo del creyente no debe ser ir al cielo. Será un lugar espléndido, fabuloso, glorioso. Pero esa no es la meta del creyente. Ir al cielo no debe ser lo que llame más su atención o produzca más anhelo. El anhelo del creyente debe estar ir a Cristo, estar con Cristo, tener toda una eternidad gozándose en la persona de Cristo y en la presencia de Cristo. Quiero citar ese último texto. Juan, capítulo 14, palabras del Señor Jesús. Y al citar este texto, quiero pedirle también que usted guarde esta hermosa enseñanza que está en este texto. No debemos desear ir al cielo porque no es la invitación de la Escritura. Debemos desear ir a Cristo que está en el cielo. Pero además de desear ir a Cristo porque está en el cielo, debemos desear ir a Cristo porque Cristo desea estar con nosotros. Porque Cristo desea estar con cada persona que le ha reconocido en su condición de pecador y en su condición de necesitado de Él. Yo deseo ir a Cristo, pero Cristo desea estar conmigo. ¿Y qué más gozo y deleite que querer entonces tener este encuentro con Él? Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, desde allá les diré, aquí está todo listo, está todo perfecto, miren cómo llegan. No, dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ya vino una primera, pero regresará una segunda en gloria, como nos lo dice el resto de la Escritura. Y dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo es un lugar en el que Dios, en el que Cristo desea estar conmigo, en el que Cristo desea estar contigo si has creído en Él. Pues bien, eso es lo que hará perfecto y llevará el gozo y deleite de ese tiempo. Será una relación recíproca. Estaremos allí con alguien al que amamos y estaremos con alguien que nos ama y que deseó ese momento para nosotros. Nosotros no fuimos creados para esta tierra, fuimos creados para el cielo. Fuimos creados para estar en una plena relación con el Señor, gozándonos de su amor, de nuestro amor para Él y de su amor para con nosotros.
Cuando el Señor Jesús dice, tomaré a mí mismo, recuerden que el Señor, en el momento en que nos salvó, dejó unas arras en nosotros. Dejó un anticipo y Él vendrá por ese anticipo. Él vendrá por eso que dejó en nosotros para llevarnos a Él. Y eso que dejó en nosotros le pertenece a Él, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Él que habita en nosotros es por lo que Él vendrá. Y junto con el Espíritu de Él que puso en nosotros, nos llevará para estar con Él y vivir en ese glorioso, hermoso, deleitoso, grandioso y perfecto cielo. Pero dentro de eso, lo mejor será Él como nuestro cielo. Termino citándoles lo que dijo J.C. Riley. Él dijo, según los hombres del mundo, pocos van al infierno. Según la Biblia, pocos van al cielo. Quiero invitarle a que usted evalúe y piense si usted va camino al cielo o al infierno. Si usted va camino a Cristo o va camino a una condenación eterna. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta mañana o mediodía, en el que nosotros, Señor, nos presentamos delante de ti y de tu palabra, lo hacemos con el gozo y el deleite de saber, Señor, que hay un futuro hermoso, glorioso, que nos espera, Padre Celestial, a los que estamos en Cristo. Yo ruego, Padre Celestial, que cada día nos gocemos del deleite de lo que será estar en el reino de los cielos, en el cielo, que es donde tú has colocado tu presencia de manera especial. Pero que no nos confundamos, que no creamos que el cielo será lo mejor, sino Cristo en el cielo. Señor, llévanos a comprender que el llamado es a estar con Cristo. El llamado es a deleitarnos en la presencia de Cristo, a disfrutar de esa plenitud en la relación del amor con Cristo. Ese momento y ese lugar al que podremos, Señor, llegar para amar a Cristo con todo lo que somos, con, Señor, todo nuestro ser, de una manera perfecta, sin que el pecado nos estorbe. Pero también ese lugar será el lugar en el que nos amarás, seremos amados y disfrutaremos de ese amor pleno y eterno de esa manera especial, porque fue el lugar que tú planeaste para los tuyos, el lugar que tú has preparado para quienes tú amas. Te ruego entonces que haya gozo y deleite en nuestra vida para ir al cielo, pero para el cielo que es Cristo. Y ruego por aquellos, Señor, que hoy creen que van al cielo y van camino al infierno. Ruego por aquellos, Señor, que creen que el infierno es solo algo en lo que se vivirá un dolor, pero ese dolor y esa amargura no será profunda ni eterna. Te ruego, abre sus ojos. Clamo, Señor, en esta mañana, abre los ojos de quienes están en esta condición y vean lo terrible que les espera si no acuden a Cristo que está en el cielo. Pero llévales a abrir sus ojos para también, Señor, gozarse y deleitarse de lo que será la hermosura de estar con Cristo en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.